13. Seguimos con nuestra Sophie Fielder, terapeuta, psicóloga de confianza, y con nuestra Dani Flores Azul, terapeuta transversal. ¿Cómo están? Oye, qué rico compartir contigo. Sí, un gusto. Me encantas. Ay, no son amigas. Es un gusto. Qué lindo conocerte. Con la Claudita. Bueno, vamos al tema y que tiene que ver con los cambios. Hay personas muy tierra, muy tauro, que nos cuestan un montón los cambios. Hay personas que se adaptan mejor que otras a esto, la vida que fluye, ¿no? Sí, mira, lo importante es que hay que entender que los procesos de cambio no son solamente de trabajo, de amistades, de comunidades. Podemos también tener cambios a nivel físico. Esto con el tema de la menopausia, la llegada también que tú estás hablando de los hijos. Entonces, la adolescencia, que el cuerpo cambia, que la cara se te está como adaptando. Los brazos más largos, las piernas más cortas. Claro. Y guagua también. Exacto. Y recuerden que hemos hablado harto de las luces y las sombras de las emociones. Sí. Y este tema tiene todo que ver con aprender también a gestionar nuestras emociones. Porque los procesos de cambio, cuando queremos cambiarnos laboralmente, lo mismo que decía Jordan, que él a los 8 años decide ser cantante. Hay un cambio en él que dijo, ¿sabéis qué? Yo voy a llegar ahí al estrellato, y lo decidió, y el cambio también tiene que ver con eso. ¿Cuándo tomamos la decisión? ¿En qué momento? ¿Cómo gestionamos nuestras emociones? Y los cambios ahora en este mes de agosto, que vi que Pedro va a hablar del 8 del 8, que ya está el portal. Viene un portal, entonces yo quiero invitarlo a todos ustedes en sus casas a que digan, oye, yo quiero hacer un cambio y quiero aprovechar lo que estamos hablando en este minuto para decidir hacer ese cambio. Sí. Ahora, es muy importante en este parte mes. desde el lenguaje. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos gráficas porque la Dani siempre viene súper preparada y dice lo siguiente. Entiende qué está pasando en ti primero. El cerebro odia lo desconocido, nos da susto. Por eso el cambio se siente así. Sí. ¿La fase 1 qué es? La fase 1, primero, algunas personas, no todas, entran en negación. Entonces hay que preguntarnos, ¿esto es real? ¿Esto es irreal? Fase 2, vienen todas nuestras emociones. Puede venir la rabia, el miedo, y si esto sale mal, es la primera pregunta que nos hacemos. Es como, por ejemplo, me voy a cambiar de trabajo, pero pucha, si al final me equivoco y fue una mala decisión. ¿Y por qué no vuelvo al lugar que ya conozco y todo? Claro, porque viene ahí la Sophie y la rumia mental, ¿cierto, Sí, Sophie? totalmente. Sí. De hecho, las fases que salían escritas ahí son las mismas del duelo, en general. Claro, en general. Son las mismas categorías del duelo. Claro, de hecho ahí volvía alguna que tú dijiste, y si vuelvo atrás. Sí, pues, y ojo que estas, por lo menos lo que nosotros vemos en el mundo de la salud mental es, acá se ven como fragmentadas en puntos, como cosas que te van a pasar así. No, estas fluctúan, de repente vaya así, de repente no, y te enojas y no sé qué, llegáis, te entráis en la pega, no, ay, no, es como el proceso de sanación, que el proceso de sanación en el fondo no es lineal. No, y es como casi muy... De hecho, ahí dice abajo, no tienes que sentirte Fase bien 3. desde el primer día, no te presiones, es un proceso, ¿no? Sí, es un proceso. Fase 3, la negociación, y si vuelvo atrás, la fase 4 es la aceptación. Ok, ¿qué puedo hacer con esto frente a este cambio que quiero hacer? Y siempre es muy bueno frente al cambio hacerse acompañar por una terapia transpersonal, por una terapia psicológica, por un psiquiatra, que también son bastante buenos. Entonces esto es bien integrativo. Pero primero, antes que todo, tengo que entender qué le está pasando a mi alma. Claro. Y yo hablo de bienestar del alma. Me tengo que conectar necesariamente con lo que a mi alma le está pasando en este minuto de la vida, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, porque el cambio también tiene que ver con eso, con mi nivel de conciencia. ¿Qué es lo que yo quiero hoy día? Que va a ser muy distinto a lo que yo quería hace 3 años atrás. Así que yo quiero que ustedes se pregunten hoy día, ¿qué cambio mi alma está pidiendo a gritos hacer? Dani, ¿me puedo sostener de eso? Sí. Hay un gran problema que nosotros tenemos como sociedad, odiando social. Sí, esta semana andaba así. Que muchas veces nos da miedo cambiar porque sentimos que no vamos a proyectar lo que el otro espera de nosotros. Y usted tiene todo el derecho de cambiar las veces que se le ocurra. Que queramos. Si un día queréis raparte al cero, si un día hágalo desde la conciencia, no desde la estupidez, por favor, pero que realmente uno también tiene esos arrebatos. Pero muchas veces, lo que tú decías, que es desde el alma, a veces el propósito cambia. El camino no es lineal, el camino de repente tal vez tú crees que tu meta es oler las flores y tal vez no es no era oler las flores. Y cambias de meta entre medio. Sí, claro, no quiero plantar flores, fíjate. Y a propósito de esto tenemos técnicas. A ver,
Ya, técnicas transpersonales o técnicas también, como decía la Sofi, que se van alineando con la psicología. Esto nos va a servir para todo tipo de cambios. La regla del 80%, no busques hacerlo perfecto, avanza. Qué buen consejo. Avanza hoy día, enfócate. Paréntesis, normalicemos ser mediocres en nuestros hobbies. Sí. Equivocarse, ¿cierto? No, y intentarlo. Sí, básicamente lo que tenemos que hacer nosotros es intentarlo. Aunque no lo hagas regio. Sí, por supuesto. Yo, por ejemplo, me las doy de artista y pinto pésimo. Y dejo siempre la embarrada, no importa. Tú dijiste que querías pintar un famor. Sí, eso voy a hacer. Eso sí quizás no me quede tan mal. Sí. Bueno, tienen que cada noche escribir y responder qué me costó hoy día, ¿cierto? ¿Qué aprendí hoy día y qué agradezco? Hace meses atrás hablamos de la programación neurolingüística que está en el sitio web de TV+, para que vayan a buscarlo. Me encanta la programación. Y tiene que ver con eso también, cómo yo proyecto, cómo lo escribo y cómo lo bajo. Y el otro, como técnica, es el círculo de control, que en el fondo tenemos 2 circulitos y me tengo que focalizar en lo que sí puedo controlar o lo que sí puedo gestionar, y en el de afuera es lo que no controlo. Lo que no controlo no depende de mí, depende de otras personas. Entonces, la pregunta hoy día quiero que se hagan: ¿cómo hoy día están ustedes proyectando su energía? Si quieren hacer algún cambio, y ese cambio básicamente depende de uno, pero hay cosas que no. Focalicen toda la energía en lo que depende de ustedes. ¿Para qué? Para que esa energía, esa proyección que va desde el alma pueda resultar. Yo aquí escuchaba a la Claudia y a la Sofi, y yo también lo estoy trabajando, que desde el verano estaban ahí proyectando sus trabajos, qué es lo que querían, ¿cierto? Y ese es un proceso de cambio súper importante, en donde siempre frente a los procesos de cambio también hay un poquito de duelo. Totalmente. Porque duele, nosotros sí. se va, ¿cierto, Sofi? Sí, duele totalmente. Y es como que yo obviamente voy a extrañar un montón a la Sofi súper independiente, empoderada, que hacía todo y saca, no sé, buen pegas de la nada, ¿cachai? Pero también tú querías. que uno tiene que hacerse cargo de lo que quiere, de lo que pide y cómo lo pide. Sí, Y cuando llega, hacernos responsables de lo que pedimos. Y normalizar agradecerlo. hacerlo con miedo, porque uno busca... A mí, de hecho, me dijeron justo antes de que me pasara esto, como, ten cuidado con lo que manifiestas porque se te va a cumplir. Y literal, se me cumplió los 2 días. Pero igual fue un proceso de duelo, del tiempo libre que tenía, de bla, 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 y a la vez como lo necesito para vivir. Claro. Así Además que que lo los voy a amigos hacer, van a porque además cambiar. no sé cómo lo voy a hacer, porque es un trabajo nuevo, porque hay que volver a validarse, bla, bla, bla. Lo voy a hacer con miedo. Y porque vamos a conocer Sí, gente po. nueva. También. Mira, yo lo encuentro súper tontera, pero es como lo que yo más aspiraba era volver a tener rutina. Y me da pánico la rutina, porque yo digo, me va a ¿Viste? aburrir, ¿cachai? Pero te vas a acostumbrar. Me voy a tener que levantar todos Pero los mira, días de la el otro mañana. día hablamos del miedo, de la emoción, y hay que ir a ese miedo. Así que, Sí. Sofi, con Sí. todo nomás, al Sí. de la rutina. Vamos con otra gráfica. Ya, ¿cuál nos toca ahora? Pilares para enfrentar cualquier cambio. Bueno, ancla lo que sí controlas. Puedes anclar tu rutina, el de levantarse, que en el fondo es todo lo que depende de tu gestión. Todo lo que le va a pasar a la Sofía ahora con De su hecho, me trabajo siento nuevo. extremadamente terapiada en este momento. Por eso me te encanta. trajimos hoy día. Claro, una habilidad que vas a aprender. Duelo express. ¿Viste que no tenías que dejar la terapia transpersonal? Ah, sí, es verdad. Ahora te vas a caché. incorporar. Me he iluminado. Duelo express. Despídete de lo viejo, agradece 3 cosas que te dejó este duelo, suéltalo. Pregunta clave: ¿qué oportunidades te va a traer este cambio de ciclo que antes no tenía? Es esto que tú quieres, porque algunas veces nosotros le tenemos miedo al cambio. Y además que hay algo súper importante que es a nivel social, la crítica. Obvio. Oye, que cambiaste. ¿Por qué estás que no se colore ahora? ¿Por qué estás así? Que ahí aparece todo esto que tenemos que resguardarnos frente a este tipo de personas y hacer lo que realmente queremos. Hasta la cosa física, Sí. como, ay, Sí. está hecha mier, no sé qué. Sí, po. Sí, ahora lo Sí. único que nos vuelve es el tiempo. Así es. Entonces no, o sea, el único valor, lo que yo más valoro de la vida en el fondo, y aquí no sé cómo lo ves tú, Sofía y Claudia, es el tiempo. Así Cómo es. nosotros invertimos en nuestra familia, en los sueños que queremos. ¿A quién le damos nuestro ¿A tiempo? quién le damos nuestra nuestra energía? energía? Sí. Lo que pasa es que, mira, yo personalmente, y es un ejercicio que yo hago también personalmente, y también lo hablo mucho con mis pacientes, es dejar de hablar del por qué.
empezar a hacer el para qué, ¿cachai? Nosotros tenemos una trampa bien compleja que siempre hemos pensado, sobre todo los chilenos, que el ego es algo malo. No, Y el ego es importantísimo porque es lo que te moviliza, las cosas que tú quieres. Y ojo, elegirte no es egoísta, es un acto de amor propio, ¿ya? Y hay que partir por uno. Y hay que partir porque te han por enseñado uno. que efectivamente es egoísta y no. Sí, y no. Y Más por que eso es el súper ego, importante. un Y el mecanismo de defensa. tiempo, nosotros siempre decimos, voy a dejar esto para mañana. Porque nosotros nos percibimos, somos los únicos mamíferos que tenemos conciencia de muerte y no nos hacemos cargo de eso. A propósito de tiempo, nos queda solo un minuto y va a ser un desafío para ustedes porque quiero que me respondan lo siguiente. Cuando uno cambia, que está perfecto porque uno evoluciona y te dicen, ay, estáis cambiada. ¿Cómo respondemos a eso? Yo creo que ahí yo no invierto mucha energía en la crítica, la verdad. Yo respiro profundo y suelto y alejo a esa persona. Porque la verdad que hoy día, mis 48 años, hay cosas que ya no estoy dispuesta. Y ya lo dije, el tiempo es importante. Mira, el estar cambiado puede ser algo positivo o negativo, depende de cómo tú lo interpretes. Pero siempre puedes responder, por supuesto, yo mejoro todos los días, no como tú, estúpido. Quizás con menos violencia, ¿no? Sí, No lo diría siento, Pedro, diría desde el que amor, camino a la desde el amor. violencia. Sofi, te queremos. I love you. A ti también, Dani Flores Asgur. Nos estamos viendo pronto, por supuesto.